Mi tema en esta noche, o el tema que Dios colocó, puede tomar asiento, puede saludar incluso al que tiene al lado. Diga, hermano, bienvenido a la casa de Dios. Te extrañaba, hermano. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Un momento. Ok. Listo. Mi tema en esta tarde: la presencia de Dios es todo lo que necesitas. Quiero empezar felicitándolos por el labor de empezar las iglesias en casa. Me recordó mucho que mi familia y yo iniciamos así. Mi familia y yo iniciamos en la casa. Mi papá, un día estábamos en Venezuela y él dijo: a partir de hoy nos reuniremos los viernes como familia en esta mesa. Y el Señor nos llamó en esa mesa. El Señor confirmó cada llamado de cada uno de los miembros de mi familia. Y ese fue el inicio del ministerio de mi familia en la casa. Entendimos que primero todo empieza por casa. No se crea, fue un proceso muy duro, porque qué difícil es poder empezar a hacer iglesia en casa, porque muchas cosas cambian, para bien por supuesto, pero eso hace que muchas cosas también se derrumben, se derriben, empezando por el amor que le tenemos a nuestro papá, a nuestra mamá. Tuvimos muchos procesos como familia, pero al final eso que hicimos esa noche o esas noches trajo tanta bendición a nuestras vidas, que hoy en día la base del ministerio es estar en casa, hacer la presencia de Dios en la casa, buscar a Dios en casa. Y así lo hicimos por mucho tiempo, hasta que Dios de allí nos empezó a sacar de casa a otros lugares. Pero todo empieza allí. Amén. Quiero comenzar hablando sobre alguien muy conocido en la Biblia por tener la presencia de Dios en su casa. Es acerca de Obed-Edom. Yo quiero que pueda acompañarme a 2 de Samuel, capítulo 1. Gracias. Desde el verso 1 en adelante. Bueno, ya va a aparecer. Disculpa. Sí, desde el verso 1 en adelante. Un momento. Como que me equivoqué en el verso, disculpe. Gracias, Señor. Elo, ¿me prestas tu teléfono? Lo tengo ahí. Internet, ¿verdad? Okay. 2 de Samuel, capítulo 6. Capítulo 6. Ok, sí, capítulo 6. Muy bien, listo. Vamos.
Tengo un error allí ortográfico. Muy bien, dice así. Vamos desde el verso 1. Dice: David volvió a reunir todos los escogidos de Israel, 30,000. Y se levantó David y partió a Baala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre el cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab para allí. Abinadab tenía la presencia de Dios, dice que aproximadamente 20 años, pero no se registró nada de lo que haya pasado en la casa de Abinadab con el arca de Dios allí. Al parecer no le dio el valor suficiente a lo que Dios había depositado en su casa. El arca de Dios, que era muy importante y simbolizaba la presencia de Dios, estar allí con él. Por eso David le daba tanta importancia a esto. Recuerdo que ayer Yule predicaba acerca de esto. ¿Qué lugar tenía Dios en nuestra vida? Si estaba en el primero, en el quinto, en el sexto, en el décimo. Y para esto hay que ser muy realistas con nosotros mismos. No debe haber ningún tipo de hipocresía con nosotros mismos. No con los demás, porque con los demás tú puedes engañarlos. Pero cuando tú estás en tu casa y está Dios allí, el Espíritu Santo, tú sabes si realmente Dios está de primero o no. De verdad lo sabes. Y esa palabra bendijo mucho mi vida. Y cuando estaba fregando hoy los platos, no sé por qué Dios siempre me habla allí. Ahí o en el baño. El Señor me dijo: habla sobre esto. Yo tenía ya una prédica y el Señor me dijo: no, eso no es esto. Y es esto. Mira, Abinadab, que estaba en el collado con el arca de Dios. Ahí yo iba delante del arca, y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Verso 6. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed-Edom Geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom Geteo 3 meses. Diga conmigo: 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. ¿Se oyó eso? Lo bendijo a él y a toda su casa. Lo que no pasó en 20 años con Abinadab, en 3 meses Dios lo hizo con Obed-Edom. ¿Cuál es la diferencia? Que él sabía lo que estaba en su casa. Le dio el primer lugar. Le dio la importancia. Él dijo: esto no es cualquier cosa. Porque el tema no es estar en la casa de Dios, sino darle el lugar a Dios. El tema no es tener la Biblia en la mano, sino darle la importancia a la palabra de Dios. El tema no es simplemente cantar una canción que adore a Dios, sino que tu corazón se rinde a Dios. El tema no es danzar y bailar muy bien. El tema es danzar para Dios. Saber que lo que hago hace algo en el cielo. Saber que estoy en este país porque Dios tiene algo para mí. Tener claro el valor que Dios tiene en mi vida puede cambiar mi casa, mi circunstancia y todo lo que estoy pasando. Fue dado aviso al rey David diciendo:
Verso 12, Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Diga conmigo, Dios va a bendecir todo lo que tengo. Diga, Dios va a bendecir a mi familia. Dios va a bendecir a mi casa. Tú que estás viendo por las redes, Dios va a bendecir tu casa. Dios va a bendecir tu casa. La diferencia que hay entre Abinadab y Obed es la importancia que le dan. La presencia estuvo ahí, el arca estuvo ahí, pero la diferencia es la creencia que tenemos de lo que Dios puede hacer estando en casa, estando en mi vida, en mi trabajo. Lo que Dios puede cambiar es impresionante. El poder de la presencia de Dios es importante que lo tengas presente. Cada hombre que hay en la Biblia le creyó a Dios y normalmente las circunstancias no eran favorables como para creer, pero ellos sabían la calidad del Dios que tenían. Moisés lo dijo: si tu presencia no va conmigo. Él entendió por fin que se trataba del que estaba con él. No importaba si estaba en Egipto o en el desierto o en la tierra prometida, sino quién estaba con él. Eso es lo que usted y yo tenemos que entender. No importa, hermano, si usted está aquí o en Venezuela. No importa, hermano, si usted está en un buen trabajo donde gane $1 millón y en el otro 100. Lo importante es quién está contigo. Eso es lo importante. ¿Quién está contigo? Puede pasar un montón de cosas alrededor, pero si Dios está contigo, no importa lo que pase. Eso es lo importante. Y hay alguien que tal vez tú te puedas sentir identificado, y este es alguien llamado Jabes. Y quiero llevarte a Primera de Crónicas. Vámonos a Primera de Crónicas, capítulo 4, verso 9, perdón. Ok. Dice así: y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo: por cuando lo di a luz en dolor. E invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo: oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal, para que no me dañe. Y le otorgó lo que pidió. Jabes no solamente era alguien que significaba dolor y ya, era alguien que su circunstancia no era favorable. El territorio o las tierras en Israel eran esa forma en que muchos podían tener riquezas. Ganaban dinero a través de la tierra, a través de lo que quedaba, a través de las uvas, a través del aceite, por el olivo y muchas otras cosas. La tierra era vital. Por eso vemos que cuando dejó de llover en aquella profecía que dio Elías, vino hambruna, porque la tierra era lo que normalmente daba el sustento. Y un hombre era conocido también, su nombre era muy exaltado si tenía muchas tierras, así como el esposo de Ruth. Tenía muchas tierras, el hombre era muy famoso, muy conocido. Era alguien importante, pero Jabes no lo era. Jabes simplemente era el del dolor. Jabes simplemente era el extranjero. Jabes simplemente era la etiqueta que sea que te hayan puesto. Eso era Jabes.
Y ahí yo me sentí muy, muy identificado. Pero hay un secreto en Jabes. Él dijo, aunque mi circunstancia sea esta, Señor, tu palabra dice, tú hiciste, tú dijiste, Señor, hoy yo te creo. Si tan solo hicieras esto. Tú entiendes que Dios no responde a quejas, Dios responde a oraciones. Dios no responde a quejas, Dios responde a fe. El hombre le inyectó fe a su circunstancia y dijo, Señor, si tú me das esta empresa, si tú me das esto, si tú cambias mi identidad, si tú cambias lo que soy, si a pesar de lo que estoy viviendo tú intervienes, Dios, mi historia es otra. Y dice la Biblia que Él le concedió lo que pidió. Dios quiere darte. El tema está en que pidamos con fe. Amén. Hay una frase muy famosa que dice, tú no necesitas hablarle a Dios de tus circunstancias, sino a las circunstancias de lo grande que es tu Dios. Amén. Hay un momento para todo. Podemos quejarnos. Yo me he quejado ante Dios, no sé si usted lo ha hecho. He echado la culpa a Dios, me he molestado con Dios. Yo he sido real con Él. Yo he subido al techo de mi casa como estaba en Venezuela y he dicho, Dios, y aquí también estoy molesto, Dios. Hoy me siento así. Porque Él un día me dijo, yo necesito bendecir a quien eres tú. Porque mi oración siempre era una oración falseada de fe. Pero Dios necesitaba que yo le dijera que me sintiera mal, que me sentía molesto con Él. Dios necesitaba escuchar eso de mí para poder ser libre. Amén, amén. Y para que Él pudiera entonces darme otros pensamientos, otra respuesta. Porque si tú no conoces tu condición, muy difícilmente vas a ser libre de ella. Y me atrevo a decir que hasta imposible. Pero cuando tú le dices a Dios tu circunstancia, Dios, yo sé que no te he puesto en el primer lugar. Dios, estar en este país me angustia. Dios, estar en este lugar me llena tanto de miedo. Señor, siento que en cualquier momento voy a salir en un avión de aquí. Cuando tú eres real con Él, entonces hay una conversación de padre a hijo. ¿Sí o no? Uno le llega, yo no le llego a mi papá, oh William Cañizales, si os supierais. Le digo, papá, no, estoy cansado. Y entonces él como un papá me habla. A veces no recibimos respuesta porque oramos mal, dice Santiago. Y a veces una oración mala es tú fingir delante de la presencia de Dios a alguien que no eres, cuando Dios sabe quién eres tú. Yo me imagino que Obed-Edom hizo lo mismo. Dios, aquí está mi casa. No soy perfecto. No, mira, esto es todo lo que yo tengo. Porque dice, y bendijo y le dio todo a todo lo que tenía. Todo lo que él tenía fue multiplicado, fructificado. Dios, esto es todo lo que yo tengo, Dios. Y Dios le dijo, eso es todo lo que yo necesito. Necesitaba esa oración. Y entonces dice la Biblia que Dios lo bendijo. Jabes fue igual. Jabes, mi mamá me puso así. Él no le dijo, Señor, mira a mi mamá, destrúyela, ¿cómo me va a poner ese nombre? No, él dijo, Señor, yo sé que tal vez lo que hicieron otros a mi vida no es tu culpa, fueron sus decisiones, pero esto es lo que soy hasta ahora. Señor, ayúdame. Y Dios lo bendijo. Dios bendice la transparencia de sus hijos. Y tal vez hoy no te sientas tan bien. Esta semana te hayas sentido angustiado, afligido. No lo sé, Dios sí te conoce. Pero hoy puedes decirle a Dios cómo te sientes. Tú y Dios. Dios, yo me siento así, ¿sabes? Ayúdame. Y Dios te va a bendecir. Ahora vayamos
una palabra profética para tu vida. Usted créala y recíbala en el nombre de Jesús. Escucha bien, Dios te dará nuevas oportunidades y te conectará con personas específicas que serán un instrumento en las manos de Dios y cambiarán tus circunstancias para bien, pero debes tener un plan, orar y esperar. Y esto es bíblico. Yo creo que toda profecía debe tener una base bíblica, un sustento donde usted se apoye. Y quiero hablarte sobre una historia que a mí me bendice mucho, y es de alguien llamado Nehemías. Literalmente yo todo lo que estoy diciendo ya el pastor lo dijo aquí cuando comenzó, solo que es un poco más extendido, porque Dios es el mismo. Mira lo que pasó con Nehemías desde el capítulo 1, desde el verso 3. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta. Y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Mira lo que hizo él. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré. Fue transparente. Él ahí llorando en la presencia de Dios. E hice duelo por algunos días. O sea que el tipo estuvo mal. Y dice días, no un día, muchos días estuvo mal. Y luego dice: y ayuné y lloré delante del Dios de los cielos. Entonces tú ves que él, desde el verso 5 hasta el verso 11, hace una oración. Hay arrepentimiento en esa oración, no solo por él, sino por el pueblo de Dios. Hay un recordatorio de lo que él ya ha hecho. Él empieza no solamente a arrepentirse, a despojarse, a ser transparente, sino que él empieza a cambiar sus pensamientos porque Dios podía hacer algo. Y luego, en el capítulo 2, desde el verso 1, dice esto: sucedió en el mes de Nisán. El mes de Nisán es el mes primero del calendario hebreo. Es entre marzo y abril. O sea, es comenzando el año para el pueblo de Dios. Dice: en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya él, vino delante de él, tomé el vino, y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey: ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Yo no sé si usted se ha sentido quebrantado de corazón. Así es. Yo también. Entonces temí en gran manera y dije al rey: para siempre vive el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Nehemías era un extranjero donde estaba él en ese momento. No estaba en su tierra. No sé si usted es extranjero, ¿ves? Aquí no hay nadie chileno, ¿eh? Usted es extranjero, ¿ven? Entonces esta palabra es para usted, para mí también. Aparte de eso, él servía en el imperio persa. No era un lugar fácil para servir. Era un imperio que hacía atrocidades, que tenía otros dioses, y era una dictadura total. Eso era muy fuerte. Y el trabajo de Nehemías era que antes de que el rey tomara el vino, lo probaba él, por si acaso no habían envenenado al rey. Y él también probaba la comida. Si estaba buena, pasaba un tiempo, no se moría Nehemías, dénsela al rey.
Yo me imagino que al tipo lo envenenaron de vez en cuando, pero Dios cubrió a Nehemías. Tal vez te han intentado hacer daño en este país, pero Dios hasta hoy te ha guardado. Usted no tiene ni idea de las cosas en las que Dios lo ha guardado a usted y a mí. Tal vez no supiste de cierto accidente. A veces cuando venimos bajando un poco tarde del cerro, yo veía un carrito amarillo que estaba más lento que yo la primera vez que estaba manejando. Yo dije, ¿de qué nos estará guardando Dios? Yo antes me molestaba mucho por esas cosas cuando iba tarde. Y sucedía algo en el camino. Hasta que un día alguien me dijo, ni idea sabes de lo que Dios te estaba guardando. Y aprendí a verlo de esa forma. Y le bajé 2 a la cosa. No sé si le ha pasado que a lo mejor hay algo que pasó. Después usted se enteró y dijo, perdóname Señor por insultar del carro amarillo. Nadie lo insultó, hermano, pero por si acaso. ¿Verdad? A veces pasa esas cosas, que somos humanos. Jesús puede entenderte porque Él también fue humano. Fíjate, Él dijo que Él explicó al rey su situación. Dijo, me está pasando esto. Y yo sé quién eres tú. O sea, el tipo fue transparente. Y mira lo que le dijo el rey. Y me dijo el rey, verso 4, ¿qué cosa pides? Entonces hoy pregúntale al que está a tu hermano, a tu lado, perdón, a tu hermano, a tu lado, ¿qué cosa pides? ¿Qué cosa pides? Mira lo que dijo Nehemías. Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. En el tiempo en el que estaba él orando y ayunando, ese tiempo donde él debatió duelo, él desarrolló un plan. Por eso le decía que no solamente ores, sino diseña un plan. ¿Sabe? Porque la oportunidad se te va a presentar. Amén. Pero tú necesitas tener el plan. Así es. Esa fue una de las cosas que Dios me ministró a mí. ¿Qué tienes en tu mano? Porque en un país como este es complicado, pero Dios te dice, ¿qué tienes en tu mano? Y me di cuenta que tenía mucho en mi mano. Y empecé a trabajar en eso que tenía. E hice una práctica con eso que tenía. Y hoy, bueno, Gaby estaba ahí. Yo hago inversiones. Y en una sola inversión hice lo que posiblemente hubiera tardado hacer en 6 meses. En una práctica. No es real, pero Dios en ese momento me dijo, ¿ves que tienes mucho en tu mano? Eso me habla de que Dios ha depositado mucho en ti. Pero cuando hables con el gobernador, él te va a preguntar ¿qué necesitas? Porque son hombres y mujeres que están acostumbrados a soluciones, a dar mucho y a dar soluciones en donde muchas veces no la hay. Tal vez tú no tienes el recurso, pero él te va a conectar con el que lo tiene. Amén. Y cuando te conecte no puedes decir, no sé, déjame planificar allá. Dame un chance ahí, pues. No, ya tienes que tener algo en la mano y decir, bueno, hermano, necesitamos una iglesia más o menos donde se congreguen 1 millón de personas, ¿me entiendes? En la calle tal, en el lugar tal, ya yo vi el terreno, vi que lo estaban vendiendo. Bueno, aquí está, pues, los 1.000 millones de pesos para que lo hagan. Hay gente así, hermano. No lo digo yo, lo dice la Biblia. ¿Me entiendes? Y Dios puede usar incluso a aquellos que tú menos esperas. Al que tú menos esperas. Al del imperio.
A ese usó Dios para bendecir a Nehemías. ¿Quién iba a pensar que los muros de Jerusalén iban a ser reedificados con la ayuda de un rey que asesinaba a mucha gente, como el imperio persa? Ese tipo del imperio persa fue el que bendijo a Nehemías para que pudiera dar la provisión. Así es. Yo no sé si usted está en un imperio, pero a veces vemos las cosas hasta de ese modo, te hacen daño, no lo sé, y usted sirve al que está en el imperio, pero esa persona puede bendecirte. Amén. El mes Nisan está entre marzo y abril. ¿Dónde estamos? En abril. Terminando marzo, empezando abril. Este mes vas a recibir respuestas, Amén. vas a recibir recursos, Amén. provisión, propósito, identidad, restauración, tu llamado y la confirmación de tu llamado Amén. e identidad. Y todo lo que tú pongas en fe, lo vas a recibir. No era casualidad el mes y no era casualidad nada en la Biblia. Si usted está en este mes y esta palabra llegó, créala. Amén. Cuando tú dijiste ese sueño desde aquí o en tu casa, cuando tú dijiste esa meta, esa te la dio el Señor. La Biblia dice, escribiré en sus mentes. Ese sueño te lo puso Dios allí. Cuando tú oraste, cuando tú declaraste esa empresa, ese nuevo lugar para la iglesia, el cielo dijo amén a eso. Amén a eso, dijo el cielo. Y te voy a llevar a alguien que tenía una respuesta así, y este es Habacuc. Habacuc se queja de la injusticia. Yo no tengo carro, pero sé que la gasolina subió. No culpa al que se queja de eso, porque es difícil para esa persona y ya muchos lo hemos vivido en Venezuela. Para nadie es un secreto. Estaba sucediendo una realidad a Habacuc. A veces lo culpamos, Habacuc sí se queja. Habacuc. Lo que tenía era que creer a Habacuc. A veces somos Habacuc. La Biblia está reflejada para que tú te puedas ver en ella y recibir respuestas así como Dios los bendijo a ellos. Así es. Dios fue fiel con cada persona en la Biblia. Tú no eres la excepción. La única forma es que no le creas a Él. No le creamos a Él. Dice, ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. O sea, ya estoy cansado de orar, hermano. Estoy cansado de ir para la iglesia. Estoy cansado de creer en mi casa. Ese hombre no cambia nunca. ¿Hasta cuándo estoy en el mismo trabajo todo el tiempo? Póngale la oración de queja que usted y yo hayamos tenido. Y el capítulo 2, verso 1 dice, o sea, el tipo se quejó y dijo, sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza firmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá. ¿Y qué he de responder tocante a mi queja? Yo me imagino a Dios, este sí es cabezón. Pero Dios es tan bueno y tan amoroso, o sea, te ama tanto, que respondió. Yo pensé que venía un fuego y lo iba a matar. A veces nos sentimos así. Pero dice, y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión. Escribe la visión. Hermano, escribe lo que Dios te dijo. Lo que Él ya te dijo. ¿Cuántos de aquí tienen ya una palabra de Dios? Que Dios te dijo algo. Yo en estos días me puse, le dije a Gaby, voy a empezar a escribir lo que Dios ya me dijo. Y empecé a escribir palabra de cuando me bauticé. Y cuando vi el video, mi mamá lo guardó. Yo dije, ahora este video sí es viejo, estaba más flaco que un palito cute, hermano. Ahorita estoy gordito, ¿ya?
Como dice ahí, no somos millonarios, pero estamos bien. Dice, y Jehová me respondió, escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyera en ella. Cuando tú escribes lo que Dios te dijo, estás haciendo un acto de, Dios, yo creo lo que tú dijiste. Yo creo lo que tú dijiste. Creo que fue Jeremías o alguien que había escrito la visión. Y hubo alguien que se la rompió, la quemó. Y Dios le dijo, vuelve a escribir. Escribe lo que Dios te ha dicho. Y preséntalo a Dios como la señora del cuarto de guerra. Señor, tú dijiste. Amén. Amén. Para que corra el que leyera en ella. Pero si no la escribes, ¿cómo vas a correr? ¿O quién la va a leer? Aunque la visión tardará aún por un tiempo, yo no sé si ha tardado lo que Dios te ha dicho, mas se apresura hacia el fin. Y no mentirá, aunque tardare. Espéralo, porque sin duda vendrá. No tardará. Fíjate que dice, aunque tardare. Luego Dios cambió la cosa y dijo, ya no va a tardar. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Ahí dice, los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. Ese fue el mismo que dijo, joven fui y he envejecido y no he visto. Está hablando de una trayectoria que él tenía. Y él pasó por muchas cosas feas. Pero dijo, aunque yo pasé por cosas feas, nunca Dios me desamparó. Jamás. Y aunque pecó, aunque falló, aunque se equivocó, la echó a perder, pero nunca Dios lo desamparó. José era alguien, y con esto concluyo, José era alguien que le dieron una visión. Y el hombre soñó y dijo, wow, ustedes, yo tuve un sueño, hermanos, y las estrellas del cielo y las espigas se inclinaban ante mí. Cuando dijo las espigas, los hermanos no dijeron nada. Pero cuando dijo las estrellas, se molestaron contra él. La gente no tiene problemas cuando tú sueñas con cosas de la tierra. La gente tiene problemas cuando tú empiezas a soñar con cosas grandes. Con las cosas grandes del cielo. Ahí se molestaron. Hay una oración que dice, me quitaron la túnica, pero no el propósito. El hombre, usted conoce toda la historia. Fue golpe tras golpe, ya el hombre parecía Rocky ya. Y cuando por fin pareciera que había hecho algo justo y huir del pecado, lo metieron en la cárcel para que sea serio y se organice. Pasó por mucha injusticia y lo que nunca vas a encontrar es a José diciendo una queja a Dios, molestado con él. Tal vez la Biblia no lo dice, tal vez lloró, se sentía mal, ¿hasta cuándo voy a ser esclavo? Los sinvergüenzas allá que me vendieron. Le dijeron a su familia que estaba muerto. Pero el hombre, cuando se le presentó la oportunidad en un pueblo egipcio, extranjero igual, yo no sé si usted se siente identificado, él no se quejó. Él no le dijo al panadero y al copero, ustedes son unos sinvergüenza, se olvidaron de mí, yo le dije que le hablaran al rey, no le hablaron. El hombre vino y le dijo al egipcio, al faraón, tú necesitas hacer esto, tu sueño significa esto y esto significa esto. ¿Qué vamos a hacer, José? Bueno, haz esto. Él tenía una solución a pesar de las cosas que le pasaron. Él tenía todas para decir, no sé, resuelve su problema ustedes, ¿qué voy a saber yo? Dame allá. No, él dijo, esta es la solución. O sea, no se quejó. Y eso
lo elevó. Así es. Eso lo colocó en una posición importante. La Biblia dice en Isaías capítulo 43, y esto lo dijo el pastor, pero esto quiero recordárselo. Bueno, Dios quiere recordártelo. Amén. Amén. Y está en Isaías capítulo 43. Capítulo 43, verso 19. He aquí que yo hago cosa nueva. Pronto saldrá a la luz. Esa palabra pronto, nadie la sabe. No la conoceréis. Otra vez abriré caminos en el desierto y ríos en la soledad. Sigue diciendo: las fieras del campo me honrarán, los chacales y los pollos del avestruz, porque daré aguas en el desierto, ríos en la soledad, para que beba mi pueblo, mi escogido. Dile que está a tu lado: tú eres escogido. Dígale: yo soy escogido. Este pueblo he creado para mí. Tú has sido creado para Dios. Y dice: y mis alabanzas publicará. Y quiero que veas esto. Y no me invocaste a mí con tu nombre, oh Jacob, sino que de mí te cansaste, oh Israel. No me trajiste a mí los animales de tus holocaustos, ni a mí me honraste con tus sacrificios. No te hice servir con ofrenda, ni te hice fatigar con incienso. No compraste para mí caña aromática por dinero, ni me saciaste con la grosura de tus sacrificios, sino pusiste sobre mí la carga de tus pecados y me fatigaste con tus maldades. Está hablando de un papá seriamente al hijo. Y dice: no me invocaste a mí, oh Jacob. Jacob tiene un significado, Israel tiene otro. Jacob es alguien a quien Dios crea, y Israel es alguien que Dios ha formado. Dice: esta es la respuesta de Dios para ti, a pesar de que tal vez no hemos hecho las cosas tan bien. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Hazme recordar, entremos en juicio juntamente. Habla tú para justificarte. Tu primer padre pecó y tus enseñadores prevaricaron contra mí. Por tanto, yo profané los príncipes del santuario y puse por anatema a Jacob y por oprobio a Israel. Pero quiero que te centres en que Dios te perdona, en que Dios te ama, en que Dios quiere bendecirte. Esta es la palabra que Dios compartió en mi vida y quería compartírselas a ustedes. Es necesario, hermano, que tú puedas entender que la presencia de Dios puede cambiar muchas cosas en tu vida. Pero cuando eres transparente, en tu casa ahí empieza una transformación. Ahí empieza Dios a trabajar en tu vida. Ahí empieza Dios a traer respuesta a tu vida, porque es totalmente personal. Vamos a colocarnos de pie y vamos a orar por esta palabra. Y disculpa si me extendí un poquito bastante. Hermano, quiero que tú puedas cerrar tus ojos y olvidarte de la persona que está a tu lado. Y allí donde estás tú, sincerarte con Dios y hacer esa oración que hizo Obed-Edom, hacer esa oración